Ok. Bueno, entonces hablamos de los diferentes áreas en donde se requiere hacer pronósticos y también tenemos diferentes tipos de pronósticos. Hay pronósticos que son cualitativos, como el método Delphi, Delphi es un pronóstico cualitativo. Por ejemplo, la corporación RAND utiliza panel de expertos para hacer pronósticos y hay pronósticos cuantitativos que hacen uso formal de los datos históricos. Es el tipo de pronósticos que vamos a estar manejando aquí cuando usamos los datos históricos para predecir el futuro. Un elemento importante del análisis de las series de tiempo, pues es graficarlas, es analizar qué patrón de comportamiento tiene la serie. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta es la índice nacional de precios del consumidor, inflación general y subyacente o no subyacente. Y aquí podemos ver cómo se comporta la serie. Aquí vemos que esto fue en el 85, hubo una baja aquí, subió aquí, estamos por el 1990, etcétera. Vemos cómo se va comportando la serie a lo largo del tiempo. Y vamos a ver varios casos donde tenemos información histórica, pero muy, muy antigua. Por ejemplo, y muchas veces el sentido común, si ustedes tuvieran la serie de índice de precio al consumidor desde 1985 a la fecha y quieren pronosticar el índice nacional de precio al consumidor para los próximos 3 meses, por ejemplo, claramente la historia tan antigua no nos va a servir. O sea, ya la serie cambió mucho. Entonces tenemos que no siempre el tener muchos más datos es mejor. Sí necesitamos un volumen importante de datos, pero sí hay muchos cambios importantes en el comportamiento de la serie de tiempo, va a ser muy difícil encontrar un modelo que me ayude a modelar la serie en un rango muy, muy grande de tiempo, demasiado grande de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de series de tiempo. Estos son, por ejemplo, ventas semanales de un producto farmacéutico. O sea, aquí se aprecian cómo son las ventas semanales y se alcanza a ver que hay ciertos picos que ocurren en ciertas semanas. Aquí no se ve muy claramente. Luego vamos a ver cómo identificar claramente dónde hay un patrón que pudiéramos llamar estacional, algo que ocurre, por ejemplo, cada 4 semanas o cada 5 semanas, etcétera. Esta es una serie de tiempo muy diferente. Esta es la viscosidad de un proceso industrial. Entonces, un proceso industrial de fabricación de algún componente, se está midiendo la viscosidad del aceite en ese proceso y se está monitoreando esa viscosidad del aceite. Esta es la producción anual de queso gorgonzola en Estados Unidos, de 1950 a 1997. Aquí, ¿qué observamos? Aquí observamos una tendencia clara a la alza. Aquí parece como que la serie, en esta gráfica de acá, aquí parece como que la serie anda por ahí de un nivel constante más o menos, ¿no? En cambio, aquí se ve claramente una tendencia a la alza en la serie. A ver, ¿qué se dice aquí? Esta es otra serie. Disculpe, una duda. Nada más, por ejemplo, en la parte... justo algo así le iba a preguntar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie, no sé, tal vez pienso como esta, ¿no? Que tal vez sea, por así decirlo, acumulada, puede ser como las ventas, no sé, durante un mes. Y, por ejemplo, si yo la tengo así y pues está dividida en meses, ¿no? Y en esos cúmulos de los meses veo aquí un pico, luego sube otro nivel y otro pico, y otro pico, y otro pico. Pero por así decirlo, cada uno de estos fuera, digámoslo así, como igual. ¿Sería buena idea como tal acumularlas o todas, por así decirlo, reiniciarlas desde cero? Es decir, poner un acumulador y que aquí sea un mes, acaba, lo hago cero y luego aquí vuelvo a poner otro mes y así sucesivamente. Digo, sé que eso tiende a ser un poco complicado, pero para la parte de predicción,
¿qué es como lo recomendable? No, mira, por ejemplo, en este caso, tienes embarques mensuales, ¿sí? Entonces aquí Justo en tienes un ese. dato mensual, que es el acumulado de los embarques en cada mes. O sea, puedes tener los embarques semanales o puedes tener el acumulado al mes. En este caso son embarques mensuales. ¿Cuándo tiene caso acumular y cuándo no? Por ejemplo, si ven la serie, ahorita lo que está muy de moda, los contagios por COVID. Ustedes ven la serie de contagios por COVID, van a ver que siempre en el fin de semana, esos son datos diarios, y en el fin de semana se bajan los contagios y se bajan las muertes. No es que bajen las muertes y los contagios, es que el reporte de esas muertes y esos contagios se atrasa. Entonces, esa es una serie donde valdría la pena ver los datos semanales, ¿sí? Para quitar esa variabilidad que sabemos que existe, y sabemos que existe por un problema de retraso en el reporte de los datos. Entonces ahí tendría sentido ver la serie semanal, ¿sí? El acumulado semanal, a pesar de que lo tengamos diario. En este caso, pudiéramos ver, inclusive aquí en la mayoría de los casos, tenemos esta información, por ejemplo, cuando tenemos embarques de bebidas, imagínense un grupo modelo embarcando bebidas. Diario tienen un volumen que embarcan, diario, entonces tenemos datos diarios. Ahora, esos datos diarios se acumulan o no se acumulan, depende del objetivo y de cuál es el span de pronóstico que queremos lograr. Si yo tengo datos diarios y lo que me interesa es pronosticar los siguientes 7 días, tiene sentido mantener los datos diarios para pronosticar mis siguientes 7 días, por ejemplo, o mis siguientes 14 días. Pero si mis pronósticos están basados en surtidos mensuales a mis distribuidores, entonces mejor veo los acumulados al mes para pronosticar cuánto voy a estar embarcando a cada uno de mis distribuidores al mes. Entonces depende de la frecuencia con la que se requiere el pronóstico y con la que se requiera tener la información, ¿sí? Ahí va a depender. Aquí lo que observamos en series como estas, se fijan, tengo estos picos que están ocurriendo, se ve en la misma época del año, ¿sí? Estas son bebidas de un manufacturero en Estados Unidos. Fíjense que los picos se dan en el verano, ¿sí? Los picos se están dando en el verano. Entonces, desde el análisis gráfico de esta serie, podemos ver que la serie tiene un componente estacional, porque hay algo que está ocurriendo cada verano. A eso le llamamos un patrón o un componente estacional. Esta es otra serie, es el precio diario de cierre de la acción de Whole Foods Market, una empresa ya ajustado por splits. Aquí vemos la variabilidad. Normalmente, si en el caso, por ejemplo, de las acciones están cambiando de precio hora por hora, ¿sí? Mientras está abierto el mercado, están cambiando de precio. Cuando tenemos información, de hecho, tenemos cambios, no necesariamente cada hora, pueden ocurrir cada 2 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, y está cambiando el precio. Y en series, cuando tenemos ese tipo de series, más que la propia serie, nos interesa modelar la volatilidad en la serie, que es una cosa que hacemos con las acciones. Y para modelar la volatilidad en la serie, utilizamos el conjunto de modelos que se llaman ARCH o GARCH, ¿no? Que no vamos a alcanzar a cubrir aquí. Esta es la tasa de desempleo mensual sin ajustar. Fíjense que entren a la INEGI, a la página del INEGI, y van a ver que muchas series van a tener la opción de la serie original o la serie ajustada por la tendencia o desestacionalizada.
Entonces es muy común que tengan la alternativa de tener la serie una vez que removieron la tendencia o la serie original. Muchas de las series económicas las reportan desestacionalizadas, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar interesados en modelar la estacionalidad. Entonces vamos a querer trabajar con los datos originales, no con series desestacionalizadas. Estas, por ejemplo, son ventas de un producto farmacéutico y aquí, si se fijan, hay una caída importante por ahí de la semana 60. Bueno, ahí lo que pasó es que hubo un evento de un incendio en una planta que impactó 5 semanas. Entonces, cuando suceden cosas como estas, este incendio es un evento exógeno a la serie. Es un evento que no tiene nada que ver con el comportamiento de la serie. Entonces, esto se debe modelar de forma diferente. Cuando tenemos cosas como esta, tenemos que modelarla como le llamamos una intervención, que es un fenómeno exógeno a la serie, ¿sí? No se valdría tratar de modelar toda esta serie, incluyendo esta caída tan profunda aquí, porque sabemos que esta caída se debió a un evento exógeno a la serie. Entonces, se modela con una intervención. Este es otro caso de otra serie. Esta es la viscosidad en un proceso químico. Y aquí el evento es una falla de un sensor. Entonces, está monitoreando un proceso químico, está monitoreando la viscosidad. De repente falla un sensor y se me cae mi medición de la viscosidad. No es que la viscosidad se haya caído hasta este nivel, es que el sensor se descompuso. Ahora, en casos como estos, fíjense aquí, una de las cosas que vamos a estar suponiendo para los modelos que vamos a estar viendo aquí es que las observaciones se dan en periodos equidistantes en el tiempo. Es decir, si tengo datos diarios, es 1 al día. Si tengo datos semanales, es 1 por semana. Si tengo datos mensuales, es 1 por mes. Si me brinco un mes, ya no tengo un dato por mes, me faltaría esa información del mes. Los modelos que vamos a estar ajustando requieren que todos los datos estén presentes. Si yo tengo una situación como esta, donde tengo un claro outlier por un fenómeno exógeno, que fue la caída del sensor, se descompuso un sensor, entonces aquí lo que haríamos en una situación como esta sería modelar la serie desde aquí, del principio hasta antes de la caída del sensor, pronosticar el siguiente dato y hacer la imputación del valor perdido, porque esto lo podemos considerar como un valor perdido, hacer la imputación del valor perdido por ese pronóstico y luego ya tener toda la serie completa para modelar, ¿sí? Entonces, hay casos en los que para poder ajustar los modelos que vamos a estar viendo, hay que hacer imputación de un dato, siempre y cuando sea un número pequeño de datos los que estén faltando, ¿sí? Esta es, por ejemplo, la inversión fija bruta mensual en México. Esta es la inversión fija bruta mensual. Y aquí puse 2 líneas rojas. Una es el 1 de diciembre del 2019, del 2018, que es cuando tomó posesión López Obrador. Y la otra la puse en febrero del 2020, que es cuando empezó ya a cobrar fuerza el tema de la pandemia. Entonces, si se fijan, aquí tengo cuando la toma de posesión de López Obrador es una intervención, es un evento exógeno. Y esta caída se debería de modelar como una intervención porque se atribuye a un fenómeno exógeno a la serie. Y de nuevo aquí también, esta nueva caída se debe a un fenómeno exógeno a la serie, se debe modelar como una intervención, ¿sí? Esta es otra serie, que es el índice de promedios, el índice de precios de trigo, el promedio en 50 lugares en Estados Unidos, desde el año 1500 hasta 1869. Son datos viejos, muy viejos. Entonces aquí podemos ver que hay una tendencia a la alza, pero además de la tendencia que observamos,
que la varianza va cambiando. Si se fijan, yo puedo tratar de dibujar aquí unas líneas para ver la variabilidad en mi serie. Y fíjense, aquí tengo más o menos esta variabilidad en mi serie. Aquí tengo esta variabilidad en mi serie. Va cambiando un poquito la tendencia. Y acá, fíjense la variabilidad que tengo en la serie. Entonces, tengo una variación más grande en la serie. Entonces, esta serie tiene lo que llamamos, es una serie que no es estacionaria, es decir, no fluctúa alrededor de un nivel medio, pero tampoco es, eso sería estacionario de primer orden, vamos a hablar más de eso, pero tampoco es estacionaria de segundo orden, porque la varianza se comporta diferente dependiendo en qué periodo de tiempo estamos, ¿sí? Entonces, esa sería una serie con esa característica. Y todas estas características las observamos del análisis gráfico. Estos son los retornos diarios del precio de cierre del índice de Standard & Poor's 500. Este tipo de serie, lo que importa aquí es la volatilidad. Fíjense cómo la varianza, periodos de alta volatilidad, de alta varianza, son seguidos de periodos de alta varianza, y periodos de baja volatilidad o baja varianza son seguidos de baja volatilidad o baja varianza. Entonces, para modelar este tipo de fenómeno, la volatilidad, utilizamos unos modelos que se llaman Garch. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de análisis diferente que se hace con esas series. Estas son temperaturas promedios en Anchorage, Alaska. Fluctúan alrededor de una media y se ve claramente un patrón estacional, porque obviamente en el invierno pues hay un las temperaturas decrecen drásticamente durante el invierno, ¿sí? Aquí este año fue medio atípico. El pico hacia abajo, digo, el valle, en la mayoría de los casos se veía alrededor de este nivel, y aquí hubo un año atípico, ¿sí? Esta es otra serie que nos refleja dos fenómenos. Nos refleja una tendencia a la baja, aquí lo podemos ver, una tendencia a la baja, aquí está, se ve claramente una tendencia aquí a la baja, y nos está reflejando otro fenómeno, que es el hecho de que la varianza está decreciendo. Fíjense cómo la varianza se va comportando conforme avanza el tiempo. Entonces, cuando tengamos situaciones como estas, vamos a ver cómo manejamos situaciones como estas en las series de tiempo a través de una transformación de la serie de tiempo original para poder construir el modelo, ¿sí? Vamos a borrar esto. Estas son dos gráficas. La de arriba es la población en México, que se ve obviamente el crecimiento de 1960 a 2010. Esta está hecha hasta 2018. Y la otra gráfica es la tasa de crecimiento poblacional, que como ven, la tasa de crecimiento ha ido decreciendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí vemos una tendencia al alta en la tasa de crecimiento, en el crecimiento en la población, pero la tasa de crecimiento, es decir, la velocidad a la que estamos creciendo, se ha ido reduciendo año con año. Hay otras series como esta, que les llamamos procesos de punto, point process, porque son datos que se dan en diferentes, no intervalos iguales de tiempo. Se dan cuando se da la transacción, o sea, cuando se dan las transacciones, en este caso son transacciones de las acciones de IBM entre las 9:35 y las 9:38 AM. Entonces, se fijan, hay espacios donde no tengo datos porque no hubo transacciones. Aquí no hubo transacciones. El tipo de modelos que vamos a estudiar no son para modelar este tipo de situaciones, ¿sí? Son para modelar situaciones donde tengo unas observaciones en tiempos regulares, siempre tiempos equidistantes, ¿sí?
Hay otros temas, series de tiempo continuas, series de tiempo discretas. Hay que distinguir una serie de tiempo continua, no es que la estemos observando continuamente, pero sí hay ya muchas situaciones con el tema, por ejemplo, de sensores. Eso no pasa tanto en series económicas, pero sí pasa en series en la manufactura, donde tenemos sensores que están monitoreando temperatura, viscosidad, etcétera, continuamente. Y series de tiempo discretas, donde solamente en tiempos discretos observo algo. Entonces, las series de tiempo discretas, que son las que vamos a estar analizando, pueden ser por muestreo de una serie continua o por agregación, ¿no? O porque muestreo, tomo una muestra cada mes, o por agrego las ventas del mes, agrego las ventas de la semana, etcétera. Los outliers, hay varias formas de manejarlos. Una de las formas es la que comentábamos, si tengo un outlier, pero hay una explicación. Entonces puedo pronosticar, puedo hacer la imputación de ese outlier si tengo suficiente historia atrás del outlier, ¿sí? Si no, pues no tengo manera de imputarlo, ¿no? Si no hubiera una explicación lógica para esa caída en la viscosidad, entonces tendría que revisar, hacer más investigación con los expertos en el proceso, por ejemplo. Vamos a estar trabajando con sistemas lineales y vamos a hablar del tema de control. Es decir, para un sistema lineal va a ser uno que entra una variable aleatoria aquí y va a salir lo que observamos. Entran cosas que no observamos y salen cosas, la serie de tiempo que sí observamos. ¿Sale? En cuanto, déjenme ver cómo andamos de tiempo, son las 8. Si les parece, vamos a tomar aquí el break.